¿verdad? Como es un buen cuidado prenatal del niño, un buen cuidado neonatal, es decir, cuando están los primeros 28 días de nacidos, y un cuidado durante la infancia, en los cuales pues todos estos años se ha estado tratando de mejorar el sistema de inmunizaciones. La mayoría de los niños se mueren por enfermedades prevenibles como la malaria, como las diarreas, como los procesos infecciosos respiratorios, neumonías, y todas estas cosas, a medida que se van mejorando, por supuesto que van incidiendo en que se disminuye no solo la morbilidad, sino que también se disminuye la mortalidad. Lo mismo en salud materna. Salud materna, en los últimos años hemos tenido un promedio nosotros de 57 muertes por cada 100.000 partos nacidos vivos, así es como se evalúa eso. No tenemos datos de 1990, pero según las estimaciones que hemos hecho nosotros, durante esos años habían más de 200 muertes. Más de 200 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 100.000 partos de niños nacidos vivos. Ahorita estamos en 57. Quiere decir que poniendo números ahí más o menos, estamos prácticamente a un paso también de alcanzar ese objetivo. Y lo mismo, con el control de la malaria. En los años 80, 90, nosotros teníamos aquí el 65% de la malaria de todo Centroamérica. Estamos entre 80 y 90.000 casos de paludismo cada año. Hoy tenemos varios años que tenemos menos de 50. El año pasado tuvimos 17 casos de paludismo. El VIH-Sida, tenemos varios años de estar estables, se ha reducido la transmisión vertical. Hay diríamos, tratamiento para todas las personas que así lo solicitan por parte del servicio público. ¿Y en la parte preventiva cómo estamos en cuanto a ese tema, ministro? En la parte preventiva, una de las fallas que he encontrado que falta mucha promoción. Por ejemplo, los jóvenes no conocen realmente cómo evitar la enfermedad. Es una fallita que hay. Es decir, se tiene que hacer más prevención, más educación. ¿Y es más promoción de la salud? ¿Es una fallota esa? Porque ahí es donde se rompe la cadena, ¿no? Exacto. Es decir, cuando la gente está informada es precisamente cuando se rompe ese hilo que va de alguna manera conectando generaciones con generaciones, por ejemplo. Exacto. Yo creo que, ese es el problema de nuestros países. Que, por ejemplo, no tenemos suficientes recursos para ese abanico. Lo cubrimos parcialmente, es decir, damos tratamientos antirretrovirales a todo el mundo que lo necesita, pero descuidamos la parte de promoción. Entonces tenemos que tener recursos más importantes como para poder suplir con todas las demandas que necesitan estas enfermedades. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, doctora Rivas. Cuando regresemos vamos a consultarle a usted sobre esto. Y el doctor Guillermo Massa, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, acaba de tocar el tema fundamental en esto, ¿no? Y de repente quizás no sea lo fundamental, pero a veces no creemos que eso es. No sé, ustedes tendrán la palabra sobre esto. ¿Qué es los recursos? Por ejemplo, él dice, bueno, tapamos aquí, pero nos destapamos de este lado, ¿no? Porque de repente no se tienen los fondos suficientes como, por ejemplo, para hacer el tema de promoción, para darle a conocer a los y las jóvenes, por ejemplo, qué se debe hacer en cuanto al tema de prevención del VIH-Sida, y no hay muchos recursos. Me imagino que eso pasa también en otras áreas de los ODM. Así es que vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. A ver, doctora Verónica Simán, denos su apreciación sobre esto, ¿no? Estamos hablando precisamente cómo se ha avanzado en el cumplimiento de los ODM en el área de salud, que es específicamente el tema del cual estamos tratando esta mañana. Yo decía un poco en broma, salud es como la cara bonita de los ODM, ¿verdad? Pero me imagino que todas los demás ODM tendrán algo que reportar sobre avances sustanciales, o quizás tal vez no avances, pero los esfuerzos que se están haciendo. Pero, a ver, hemos retrocedido en algunos, no podemos hablar en términos generales de los ODM porque estamos hablando solo aquellos que tienen que ver con el área de salud. En medio de una crisis es complicado para los gobiernos poder avanzar en esto, ¿no? Y lo han dicho los organismos financieros internacionales, lo ha dicho también Naciones Unidas, que aquí es cuestión como de prioridades o cómo se manejan los gobiernos en el marco de la crisis para cumplir los ODM, doctora.
Sí, realmente es un reto. De por sí, el logro de los objetivos, de las metas que se han planteado, pues es ambicioso, en algunas áreas más que en otras, y en el marco de una crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, pues esto se da más duramente. El reto está en poder mantener los logros que se tienen y poder seguir avanzando en la dirección que se lleva. Como ya se comentaba, en muchos de los indicadores en el área de salud hemos avanzado positivamente y estamos cercanos a lograr la meta que se planteaba, como es el caso de la mortalidad infantil, de la mortalidad de menores de 5 años. Pero ante la crisis que se enfrenta es importante redoblar esfuerzos, focalizar los esfuerzos que se están haciendo en el área social y particularmente en el área de salud, para que estos logros sean sostenidos y podamos seguir avanzando de aquí al 2015. A ver, algunas de las conclusiones dice, más que crear nuevos procesos y políticas de desarrollo, se debería evaluar el impacto de las existentes y reorientar, dice, la política social hacia los ODM. En español, ¿qué significa eso? Bueno, creo que el valor de un estudio como este es que nos permite valorar cómo hemos avanzado, qué áreas son en las que se ha logrado avanzar más y cuáles son las áreas en donde todavía tenemos que hacer esfuerzos muy importantes. Como por ejemplo el estudio plantea que una de las áreas en donde pareciera que va a ser muy difícil cumplir la meta es la que habla de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Entonces, esto lo que nos permite hacer es un llamado de alerta, un llamado de atención de que quizás lo que se está haciendo debe reorientarse o debe de apostársele más recursos, debe haber una mejor focalización de los esfuerzos que se están haciendo, quizás no acciones tan aisladas, sino que trabajar más de la mano, porque como ya lo planteaba el señor ministro al inicio, todos los ODM de alguna forma están vinculados con el objetivo de reducir la pobreza. Claro. Entonces, de igual forma, todos los ODM están relacionados y las acciones que se hacen para un ODM también van a impactar el logro de otros. Quizás por eso me llamó la atención cuando dijo usted que quizás uno de los que no se va a cumplir es reducir a la mitad las personas que padecen de hambre, ¿no? ¿De acuerdo? Que es el gran objetivo, el número uno, como decía el ministro, que tiene que ver que erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y es parte del primer objetivo. Y el país ha hecho importantes esfuerzos en esta área, pero lo que parece demostrar los indicadores es que hay algo que no se está haciendo como se debe o hay que apostarle de otra forma. Entonces, ¿pero qué es ese algo? ¿Lo han descubierto ustedes qué es ese algo que no se está haciendo bien? Doctora. ¿En el tema de hambre o en todos los temas? Bueno, en este gran objetivo, ¿no?, de erradicar la pobreza extrema y el hambre, hay algo que aparentemente no se está haciendo bien, ¿ya? O por lo menos el tratar de reducir a la mitad el hambre de las personas que en este momento lo padecen. Nos hemos ido un poco por el camino equivocado para lograr este gran objetivo número uno, como decía el doctor, que quizás es el primario, ¿no? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Yo no creo que sea que nos hayamos ido por el camino equivocado, es simplemente el hecho, esto no se puede sacar de contexto. Estamos en un país donde viene de una guerra civil, si lo podemos llamar así, la guerra del país, de una situación de crisis fiscal, y hay, tal vez en el área de nutrición, no se ha hecho un análisis nacional de cómo está la situación nutricional de toda la población salvadoreña. Tal vez una de las recomendaciones sería el poder tener un análisis muy concienzudo de cómo está la situación nutricional. ¿Las estadísticas no son confiables? No, es que no tenemos los datos de toda la población, realmente no los tenemos. Hay datos focalizados, hay de grupos focalizados, pero no una encuesta nacional de nutrición. Es un problema muy fuerte, es un problema muy difícil de resolver. Estos indicadores es importante mencionar, tales como la reducción del hambre, mortalidad infantil, mortalidad materna, son indicadores que son no solo indicadores de salud, sino indicadores de bienestar. Indicadores que no son solo políticas de salud las que van a incidir para que se reduzca el hambre, para que se reduzca la mortalidad infantil, para que se reduzca la mortalidad materna. Son
el resultado de una serie de políticas que no son solo de salud, sino políticas económicas, políticas fiscales, políticas de agrícolas, de agua, de saneamiento, de muchos determinantes sociales, lo que se llama determinantes sociales, que inciden sobre el logro de estos indicadores. Por lo tanto, no se le puede pedir al sector salud exclusivamente la respuesta para el logro de estos indicadores. Tiene que ser algo concertado, tiene que ser una política de Estado, de que el sector social es prioritario y de que se va a apuntar desde diferentes perspectivas para poder incidir sobre ello.